El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de enseñar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo en su interior lo que los discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subido donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les dije son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, que tenés palabras de vida eterna, danos tu Espíritu para que podamos escuchar con nuestra alma esas palabras que dan vida y podamos con todo nuestro corazón adherirnos a ellas. Amén. Con el Evangelio que acabamos de proclamar cierra el ciclo de 5 domingos que venimos escuchando este capítulo 6 de Juan, que había comenzado con la multiplicación de los panes, y después, a partir de la multiplicación de los panes, Jesús va desarrollando progresivamente en el discurso del pan de vida su enseñanza, que culminaba el domingo pasado con la enseñanza explícitamente eucarística, más allá de que el domingo pasado, como coincidió con la Asunción de la Virgen, se cortó el itinerario de esto. Pero el domingo pasado, después que Jesús decía: «Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse, trabajen no por el pan que es perecedero, sino por el que da mi Padre», los discípulos dicen: «Danos siempre de ese pan». Y Jesús dice: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed». Y después el domingo pasado habríamos leído: «Yo soy el pan de vida, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Entonces Jesús, partiendo de la necesidad física que todos pasamos alguna vez, tener un poco de hambre, como tenía la gente después de haber escuchado largo rato a Jesús, Jesús, partiendo de esa necesidad, va progresando en su revelación para hacerles dar cuenta a los discípulos, a la gente, a los 5.000 que estaban allí, que el hambre es una dimensión física, pero que hace alusión a otra dimensión más honda, que es la necesidad radical que tiene el ser humano. Somos seres de deseo, y ese deseo, el Señor, que lo conoce porque nos hizo, Él da también la respuesta plena a ese deseo. Pero la respuesta plena a ese deseo está en la revelación que Jesús va haciendo, y esa progresiva revelación que Jesús va haciendo también es una progresiva exigencia a los discípulos para seguir caminando ese camino de fe. Entonces, no basta reconocernos necesitados, sino que esa necesidad tiene que abrirnos y tiene que abrirse en nosotros a esa exigencia que el Señor nos hace, porque primero dice: Moisés nos dio el pan del cielo, que no fue Moisés, es mi Padre. Y cuando Jesús dice mi Padre, se estaba haciendo a él, a sí mismo, el Hijo. Entonces ya empiezan a murmurar. Y después
Sigue murmurando, que es eco de la murmuración del pueblo cuando Dios lo había sacado en el Éxodo, en el desierto, y comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y naturalmente, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que coma mi carne y beba mi sangre, está haciendo alusión a lo que va a pasar con él en la cruz. Entonces, aceptar a Jesús y aceptar este pan, que es el pan que sacia hasta lo más hondo la necesidad del hombre, es también acoger la exigencia de la fe de un Dios que quiere revelarse en Jesús como el Dios que ama hasta entregar la vida. Y allí nos da sentido. Pero, si nosotros vemos el relato en su conjunto, teníamos 5.000 hombres a los cuales Jesús alimenta. Después, no dice cuántos eran, pero muchos de ellos habrán escuchado todo este discurso. Y en la medida que va avanzando la revelación de Jesús, primero los judíos empiezan a murmurar, después los discípulos, como acabamos de escuchar en el Evangelio, empiezan a decir: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y Jesús, esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Mis palabras son espíritu, son vida. Pero sin embargo, hay entre ustedes algunos que no creen. Y esto es relevante porque no le está diciendo a los judíos en el Evangelio de Juan, muchas veces eran todos judíos, pero en el Evangelio de Juan, cuando habla de los judíos, se está refiriendo sobre todo a aquellos que rechazaban a Jesús, particularmente las autoridades. Pero acá no son los judíos los que no creen, a los cuales muchas veces Jesús acusa de no creer, son los discípulos. Es decir, aquellos que se habían decidido por Jesús, que lo estaban siguiendo, pero cuando Jesús da un paso más y dice: ¿hacia dónde va? Y naturalmente, ese hacia dónde va es seguirlo. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede aceptarlo? Y al final termina diciendo: a partir de ese momento, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Es decir, muchos discípulos dejan de ser discípulos. Y eso, naturalmente, es triste, pero es también una advertencia. Es como una luz de alerta. Cuidado, ser discípulo de Jesús no quiere decir ser definitivamente eso, sino que hubo discípulos que dejaron de serlo. Entonces se nos pide estar alertas para estar continuamente en ese seguimiento, en esa escucha dócil. Y tenemos estos dos grupos. Por un lado, muchos de los discípulos que dejan a Jesús, lo cual, como decía, es una advertencia. Y por otro lado tenemos los 12 y Jesús, que venía seguido por 5.000. De esos 5.000 empiezan muchos a murmurar cuando Jesús se le presenta. Después se van los judíos, muchos de los discípulos se van también. Se redujo eso a los 12. Y Jesús no mima. Bueno, estamos nosotros, vamos a quedarnos nosotros juntos. No. También ustedes quieren irse. Es decir, el camino que Jesús tiene y la propuesta que Jesús tiene no la disuelve porque parece demasiado exigente. No, también ustedes quieren irse. Él tiene un camino que lo va a seguir hasta la muerte y hasta la resurrección. Y así lo propone. Y esta actitud de la murmuración y esta actitud de son duras estas palabras, tenemos que aguzar nuestro oído para poder distinguirla, porque muchas veces nuestra sociedad nos critica, y naturalmente critica a la Iglesia, y muchas veces la critica con razón por su pecado, y tiene razón en criticarla. Pero hay muchas veces
en que nuestra sociedad tiene un plan y tiene un camino y le conviene a nuestra sociedad que estés cómodo y que hagas la plancha, porque así te lleva más fácil. Entonces, nos vende la comodidad. Incluso si la querés comprar a plazos, te da todas las tarjetas para que la puedas comprar. Entonces, aquel que te quiera despertar de esa comodidad y de esa inercia, es duro este lenguaje. Si yo estaba bárbaro, hacía la plancha, me llevaba, el que te levanta de eso y el que te muestra que la felicidad es distinta de la comodidad. Porque, no, ¿querés estar tranquilo? No, yo te doy tranquilidad, mirá, te doy pan y circo, y te financio el circo y te financio el pan, y te lo doy, y quédate tranquilo. Y tenemos que ser conscientes de cómo muchas veces tenemos la tentación de comprar. Estoy tranquilo, ya llegué, bueno, está más o menos, incluso no con cosas horribles, llevando una vida más o menos ordenada, incluso llevando una vida más o menos religiosa y piadosa. Pero podemos entrar en esa clave de comodidad y de inercia en la cual somos llevados. Y el Señor te despierta y te dice, también vos querés irte, porque tal vez estás yendo y no te estás dando cuenta. Entonces, esa palabra del Señor, si estamos en esa clave de inercia, son duras estas palabras. No, ¿a quién se le ocurre? Yo hago esto, déjame un poquito esto acá. Y el Señor dice, no, te pido todo. Porque Jesús es el hombre pleno. Y como Él es el hombre pleno, nos invita a nosotros a vivir en esa plenitud, que no es comodidad, es radicalidad. Y nos cuesta eso. Y bueno, el cura se habrá levantado con una incomodidad hoy, está predicando esto. Vamos a esperar el próximo domingo porque de repente ya volvemos a la normalidad, entonces entramos de nuevo. No. Entonces, tener discernimiento. Por eso el Espíritu es el Espíritu que discierne, que distingue. Discernir quiere decir dividir a través de un juicio. Y discernir cuáles son las cosas que a veces, muchas veces por mucho criterio o sello católico que tenga o el religioso que tenga, me está haciendo hacer cómodo, en vez de dar los pasos que el Señor me invita a dar. Y que uno dice, pero cuesta esto. Ya sé que cuesta, porque las cosas que valen cuestan. Y a Jesús le costó la vida. ¿Querés seguirlo? Y acá a mí me dan los versos meten los versos que quieran. Pero Jesús conoce el corazón, como conocía acá. Jesús conocía en su interior quiénes eran los que no creían. ¿Y quién era el que lo iba a entregar? Entonces el Señor hoy, otra vez más, nos está proponiendo eso. ¿También ustedes quieren irse? Y ahí está Josué en la asamblea de Siquem, después de pasar el Jordán como un nuevo mar rojo, estando allí en la tierra que tenían que pelear contra todos los que estaban allí. A ver, decidan el pueblo. ¿Ustedes quieren servir a los dioses de sus padres que sirvieron allá después del Éufrates o a los dioses de acá, de los amorreos? ¿A quién quieren servir? Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Lejos de nosotros, dice el pueblo. Pero aquí hay una dimensión que no es popular, no es del pueblo. Porque nosotros no somos masa, nosotros somos comunidad. Y es muy distinto ser masa de ser comunidad, porque la masa la conducen, la arrastran. Otra cosa es la comunidad, que discierne juntos y que se ayudan unos a otros para distinguir
para dejarse iluminar, para dejarse corregir y para dejar que la palabra del Señor sea lo que es, sin aguarla, sin decorarla. También ustedes quieren irse. Y allí Pedro, como portavoz, le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Y no está diciendo a quién vamos a ir, está pensando a quién vamos a ir. No, es una pregunta retórica. No queremos ir a nadie más que a ti, porque solo tú tenés palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, después de la multiplicación de los panes y después del largo discurso del pan de vida, en el cual Jesús se va revelando, y cuando en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice yo soy, es muy fuerte porque es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy el pan de vida. ¿Me querés recibir? Yo soy un pan partido y una sangre derramada. ¿Estás dispuesto? Y comulgar con Jesús, como se nos va a invitar dentro de un momento, es decirle que sí y decirle estoy dispuesto. Entonces, por eso hoy voy a consagrar poquitas hostias, porque no sé quiénes van a estar. Y esta exigencia es lo mejor que nos puede dar el Señor, porque es la exigencia de la radicalidad lo que saca lo mejor de nosotros, porque no es la comodidad la que nos hace crecer, sino que es el amor que también es exigente. Entonces, si te sentís exigido por el Señor, da gracias. Y si sentís que el Señor te invita a dar un paso más y dice, tengo ganas de dar ese paso, pero da gracias, porque estás dejando que el Espíritu te sople y te diga, sí, quiero lo mejor de ti. No quiero de ti menos que todo. ¿Pero quién se cree? Dios. Se cree Dios. Que nos pide, porque nos da todo, nos pide todo. El domingo pasado que celebramos la Asunción, no leímos el último pasaje del discurso del pan de vida, en el cual Jesús hace específicamente la relación eucarística. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es Él que se nos da, y se nos da para que también nosotros seamos capaces de darnos. ¿Te animás? ¿Te animás a acogerlo a Él para que Él camine hacia donde tiene que caminar? Que es la plenitud de la entrega, que así nos hace plenos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, como nos habla siempre, pero que nos dé un corazón y unos oídos dispuestos a escucharlo. No sin resistencias, pero con claridad para distinguir la resistencia, para decir, sí, escucho muchas cosas, pero me decido por ti. Y que esta decisión por Él no sea solamente la decisión de nuestra intención, de nuestra lengua, sino que en nuestras decisiones, en nuestros pasos, podamos hacer concreto este sí radical al cual el Señor nos invita.